El título de la charla lo puso Carolina, la hora de oro del choque, porque últimamente hemos tenido como una gran afluencia de literatura. A veces nos olvidamos como de esas cosas básicas y siempre lo básico no necesariamente es lo que uno no debería hacer. No tengo ningún conflicto de intereses, como se van a dar cuenta, toda la literatura que utilicé para la charla está referenciada a lo largo de la presentación y las fotos que les traje de algunos pacientes fueron incluso autorizadas por las mamás y no las compartieron cuando los niños salieron de la unidad de cuidado intensivo. Esto es lo que les propongo para, digamos, para desarrollar en la próxima media hora, aunque no es el objetivo de la presentación, sí vamos a hablar un poco de la definición, porque tenemos que saber de dónde se han operacionalizado esas definiciones sobre las cuales estamos nosotros haciendo actualizaciones de guías y consensos. Posteriormente vamos a hablar de algo que está muy, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, que son las guías de práctica institucional más que las guías de práctica clínica. Ese tratamiento que uno debería dar en la primera hora en los pacientes con choque séptico y finalmente algunos mensajes para llevarnos a nuestros servicios y para poder difundir y ser replicadores en cada institución. La sepsis, pues desafortunadamente sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en todo el mundo. Obviamente, dependiendo de la serie que uno revise, las tasas de mortalidad son bastante variables, pero pueden ser entre el 4 y el 58% de acuerdo con factores de riesgo, y esos factores de riesgo ya se han, digamos, estandarizado, identificado bien dependiendo de la zona que uno esté estudiando, de la comorbilidad de los pacientes, y una cosa muy importante y que va obviamente a determinar cuáles son las guías y los consensos que nosotros vamos a utilizar, es el acceso a los servicios de salud. No es lo mismo las guías que se desarrollan en países industrializados que las que se desarrollan en países en vía de desarrollo, en países como el nuestro. En la publicación que se hizo acá en Colombia, en epidemiología, más o menos la mortalidad global es del 18%, y cuando los pacientes tienen choque séptico de causa respiratoria, esa mortalidad puede aumentar hasta el 50%. No es desconocido para ustedes ahorita las tasas de ocupación que tenemos en urgencias, la sobreocupación de camas en urgencias, en hospitalización, en intermedios, y pues la deficiencia de camas que tenemos en cuidado intensivo actualmente en Bogotá con el pico respiratorio. Es por esas razones que se hace necesario pues que las guías y las definiciones estén actualizadas para que nosotros sepamos en este momento qué es lo que nosotros podemos realmente ofrecer a nuestros pacientes. Voy a tocar unos puntos de forma muy cortica sobre la definición, porque la definición ha cambiado pues desde el año 2005 hacia acá. Algunos de ustedes, sobre todo los residentes que son bastante jóvenes, pueden no haber estado muy en contacto con esa definición, pero es importante que nosotros veamos de dónde ha salido toda esa literatura y cómo se ha, digamos, llenado de muchas cosas que ahorita determinan que se hagan unas cosas que antes no se hacían y al revés. Entonces tenemos una primera publicación que es la que les marco con número 1, que es la primera publicación, digamos, en la cual se define la sepsis pediátrica, que apareció más o menos en el año 2005 y que tiene una cosa muy importante, y es que ahí nos hablan por primera vez de SIRS. Todavía el SIRS, nuestros profesores que no son tan jóvenes, todavía nos nombran el SIRS como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y el SIRS más una infección es sepsis, y vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapositivas que digamos, esa definición ha cambiado, y eso ha hecho que las guías actuales tiendan a, digamos, que inclinarse un poco por mantenerse en lo antiguo o dirigirnos hacia lo nuevo con miras básicamente a poder adaptar esas guías a nuestros escenarios. Después de que aparece esta publicación, como todo en medicina y sobre todo en cuidado intensivo, hay muchos detractores, porque el SIRS es bastante sensible, si lo podemos decir de alguna manera, pero poco específico. Entonces, muchos de los niños que nosotros podíamos catalogar como SIRS, realmente su causa de base de ingreso a una UCI no era precisamente la infección, y son criterios clínicos que podemos ver en niños quemados, en pacientes con pancreatitis, en pacientes con falla cardíaca o con una patología diferente. Entonces, en el año 2013 aparece la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. Digamos que no se quita del todo el término SIRS, pero sí para este momento la definición cambia un poco, porque la definición se tiende más a ir como a una infección que esté asociada a la disfunción de algún órgano. Igual, sale el consenso, salen los detractores y salen las personas que están a favor, como ha pasado en todos los escenarios. No pasa. Ya, ahí no. Entonces,
aparece hacia el año 2016 sepsis 3, y sepsis 3 sí la vamos a ver, digamos, como ya más cercana al año en el que estamos actualmente. Sepsis 3 es un estudio colaborativo, un trabajo colaborativo de gente de Norteamérica y también de Europa, que busca básicamente poder hacer de forma más fácil la identificación y la definición de lo que es la sepsis y el choque séptico, pero es un trabajo que se centró mucho en adultos. Ellos estandarizan una escala que es la escala SOFA, y la escala SOFA tiene como una parte de tamizaje que es el Quick SOFA, y el Quick SOFA para las personas que trabajan con adultos, si hay personas, por ejemplo, como emergencia, saben que se caracteriza o tiene entre sus criterios la frecuencia respiratoria mayor de 22, una presión arterial sistólica mayor de 100 y alteración del estado mental. Si uno ve rápidamente el Quick SOFA, pues ninguno de nuestros pacientes realmente cabría en esa escala, y en la escala SOFA realmente tampoco. Entonces, en realidad, sepsis 3 se alejó bastante de pediatría, nos dejó por fuera, y esos escenarios en los que nosotros pudimos tratar de entrar realmente no fueron efectivos. Esa sepsis 3 pues fue toda la base para la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis que se publicó en el año 2017. Para ese momento, en realidad, la definición para pediatría quedó un poco en el aire, ¿sí? Más o menos era como sepsis es una infección una condición potencialmente mortal que se asocia a una respuesta que es desregulada del paciente, pero en la cual no se incluyó, como les digo, los niños, y el choque séptico es la sepsis con algún grado de disfunción cardiovascular. Entonces, con miras, como siempre, como de tratar de que se estandaricen cosas para los niños, en el año 2020 aparece la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, y a partir de este momento ya no hablamos de SIRS, hablamos de sepsis y de choque séptico, y son las definiciones que les traje porque son las definiciones operacionales que nosotros debemos conocer básicamente, porque son las definiciones sobre las cuales se están construyendo todas las guías actuales. Entonces, sepsis, un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal, que es causada por una respuesta que es desregulada por parte del niño, del paciente que estamos viendo con respecto a una infección. Y el choque séptico es una infección severa que produce alteración circulatoria o del metabolismo celular. Hasta ahí quedamos, digamos, como con sepsis 3, y con la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis ellos definen choque con base en estos 3 criterios: hipotensión, necesidad de medicamentos vasoactivos o cualquier alteración en la perfusión. ¿Qué sería lo ideal? Porque obviamente esta definición, como les digo, nos deja por fuera a muchos de los niños, teniendo en cuenta que nosotros tenemos grupos muy heterogéneos en edad, en condiciones, por ejemplo, de morbilidad, prematuros, displásicos, cardiópatas, niños con enfermedad crónica, niños que pesan 3 kilos y otros que pesan 80 kilos, niños que se parecen más a los recién nacidos y otros que tienen una fisiología en realidad mucho más parecida a la de los adultos. Entonces, hace poco salió esta sería la forma ideal de definir sepsis y choque séptico, una definición que fuera flexible y que se pudiera adaptar a todos esos escenarios que les acabo de mencionar, que nos permita hacer rápidamente un diagnóstico, porque una vez hacemos un diagnóstico podemos empezar a hacer una intervención, que los criterios que utilizamos sean sensibles y específicos, es decir, que nosotros capturemos realmente a los pacientes con sepsis y no a los que tienen sepsis y otras cosas, que se adapten a nivel local y sobre todo a muchos de los sitios donde nosotros trabajamos, que son sitios con recursos limitados. Y una cosa muy importante es que se correlacione con los fenotipos, porque no es lo mismo que tengamos un paciente en choque séptico con una respuesta proinflamatoria al que hace una respuesta antiinflamatoria exagerada y que ni siquiera se defiende, o al que está con una respuesta tan alta que prácticamente produce una disfunción multiorgánica secundaria. Estas serían las cosas que debería tener en cuenta esa definición ideal, ¿sí? Como les digo, es ideal tener en cuenta poblaciones especiales, que ya les mencioné cuáles son, la biología propia del paciente y también la del patógeno. No es lo mismo que estemos enfrentados a un estafilococo aureus o a un sincitial respiratorio de un bebecito de 2 meses, que todos sabemos que es un choque séptico por virus, pero que igual en el algoritmo le ponemos líquidos antibióticos y hacemos lo mismo que si fuera una bacteria. Cosas importantes adicionales, pues la posibilidad de que el paciente tenga acceso a un servicio de salud, digamos, de mayor complejidad, el tiempo de presentación. Lo que nosotros normalmente vemos es que la consulta, sobre todo mientras los pacientes tengan un nivel de educación menor o un nivel socioeconómico menor, es que la consulta siempre es tardía. Y no es raro que digan, lo trajo casi muerto,
¿Por qué se esperó tanto? Llegó saturando 50, no tiene presión arterial, el señor que desde la puerta que no hace el triage lo dirige inmediatamente a reanimación, ¿sí? Esos no son escenarios en realidad tan raros en nuestro medio. Y otra cosa importante es la epidemiología, porque nosotros de todas maneras tenemos todavía enfermedades tropicales, tenemos enfermedades por vectores, nosotros aún tenemos tuberculosis, niños desnutridos, entonces eso hace que uno tenga que adaptar todas las guías, más que a un escenario, digamos, regional, a un escenario institucional, porque dependerá si nosotros atendemos pacientes de oncología, recién nacidos, pacientes de estrato 1 o pacientes de estrato 6, o si tenemos acceso a servicios de salud completos, o si tenemos que hacer primeros auxilios, primeros manejos y derivar los pacientes a otros niveles. No pasó. No sé. Bueno, toda esta operacionalización de las definiciones de sepsis y choque séptico ha promovido realmente es como un movimiento en el cual nosotros, digamos, los intensivistas pediatras del mundo, los que tratamos niños críticamente enfermos, de crear o de adaptar las guías mundiales y las guías locales a lo que se llaman guías de práctica institucional basada en paquetes. Cuando uno revisa las guías de práctica institucional o los paquetes de atención en sepsis y choque séptico, ustedes van a encontrar una literatura en realidad muy florida. De hecho, las personas que proponen un paquete lo instauran en su institución y luego evalúan ese paquete. Dentro de esos paquetes es muy frecuente que ustedes encuentren, por ejemplo, sistemas de respuesta rápida o de activación rápida, que buscan no solo identificar pacientes en choque séptico, sino pacientes que potencialmente puedan hacer una parada cardíaca en cualquier momento de la hospitalización. De acuerdo con el Colegio Americano de Cuidado de la Medicina de Cuidado Crítico, todo paquete que uno instaure en pacientes con sepsis y choque séptico, esto es dirigido a urgencias y a los servicios de hospitalización. Obviamente los paquetes de sepsis y choque séptico de niños en el contexto de unidades de cuidado intensivo pediátrico son diferentes, pero los de urgencias deberían tener al menos estos 5 puntos. El reconocimiento, porque una vez lo reconocemos nosotros podemos empezar a hacer un tratamiento que sea muy rápido y muy temprano, una fase de reanimación que básicamente vamos a tener líquidos endovenosos, vasoactivos y al inicio del antibiótico, una fase de estabilización que cuando yo no tengo unidad de cuidado intensivo será obviamente poder derivar ese paciente, o sea, hacer la conexión con el servicio de referencia, y una cosa muy importante es el control de procesos. Yo creo mi guía, creo mi paquete, lo instauro, lo socializo con los médicos de urgencias, pediatras, médicos generales, residentes, especialistas de otros servicios, enfermería, terapia respiratoria, servicio de farmacia, radiología, apoyo diagnóstico. No es solo los médicos, no son solo las enfermeras, es un equipo multidisciplinario que debe participar en este tipo de paquetes. Y luego yo, después de haber socializado eso, miro realmente cómo nos está yendo y cómo mido ese sistema de respuesta rápida o de activación que yo misma creé. La primera parte, que es la fase de reconocimiento, si ustedes recuerdan las guías anteriores decían de 0 a 5 minutos, en realidad pues es difícil alcanzar ese 0 a 5, por eso nosotros lo adaptamos de 0 a 15 minutos. Rápidamente vamos a hacer una historia clínica y en esa historia clínica para los residentes no es importante si el niño caminó a los 18 meses, ¿sí? O si el paciente come huevo todos los días, ese tipo de cosas no es importante, porque a veces uno va a urgencias y son unas historias clínicas larguísimas y no nos centramos en lo que es la consulta básica del paciente. Dependiendo de la institución donde ustedes estén, en esa parte de la historia clínica puede haber una herramienta de activación. Como les digo, acá en Bogotá hay varios hospitales, sobre todo hospitales generales, que tienen sistemas de activación de alarma, porque la gente está acostumbrada mucho a ver adultos muy enfermos, no tanto niños tan enfermos, y los pediatras estamos acostumbrados a identificar fácilmente. El que respira con dificultad se identifica fácil, desde lejos, pero el niño en choque séptico no. Por eso cuando el niño en choque séptico se identifica es cuando ya está mal perfundido, está hipotenso, no ha orinado, convulsionó o está hipoglicémico. ¿Listo? ¿Qué debe tener ese sistema que ustedes deben activar en urgencias? Criterios clínicos, que ya vamos a ver cuáles pudieran ser, reconocer condiciones y factores predisponentes, y acá voy a parar un momentico. Menores de 3 meses, pacientes cardiópatas, displásicos, los que son usuarios crónicos de corticoides,
los pacientes de oncología o los pacientes con enfermedades inmunológicas. Y siempre como que irnos centrados o enfocarnos mucho en el enfoque sobre cambios sutiles o tempranos. Aquí todas las guías tienen una parte importante o que a mí me llamó la atención, y es el concepto de los papás, que a veces el papá dice, no sé qué tiene, pero no se ve bien, ¿sí? O los pediatras que dicen, yo no sé qué tiene este niño, pero no me gusta, no se ve bien. A veces uno subestima un poco, digamos, como el concepto de los papás, y recordemos que los papás pues, son las personas que más conocen el niño, el bebé, y su concepto pudiera ser, digamos, aportar cosas diferentes en algún momento. Estas son las, digamos, como las constantes que uno debería poder incluir en un sistema de activación rápida. Dependiendo de lo que uno quiera, uno puede tomar las tablas de referencia del PALS, del PHTLS o de la OMS, pero es importante que consideren cuando lo vayan a hacer que ninguna tabla es completa. Por ejemplo, las tablas o las escalas de OMS son hasta los 12 años, entonces de los 12 a los 18 nos quedamos con una brecha que no la sabemos. Las guías del PHTLS no consideran o no tienen en cuenta menores de 6 meses. Entonces uno tendría que adaptar una o dos para dejar como un sistema de activación rápida. Acá también es importante que recordemos que los marcadores de laboratorio, aunque son muy útiles en el seguimiento, no hacen diagnóstico. Entonces no vamos a esperar el reporte del hemograma, el reporte de la procalcitonina, de la PCR y mucho menos de un cultivo o de un FilmArray que ahorita, digamos, en muchos lugares hay disponibilidad y rápidamente uno puede saber un panel de sepsis o un FilmArray respiratorio o gastrointestinal o meningio. Es posible identificar pues, rápidamente ante qué patógeno nos estamos enfrentando. Esta es la publicación de nuestros profesores y de gente que está presente acá, que de forma muy concisa y práctica me parece, que es el consenso latinoamericano que recientemente fue publicado, que me parece muy útil porque es el triángulo de aproximación pediátrica. Evelyn, que acaba de hablar de PALS, digamos, ella no lo mencionó porque se centró en cosas diferentes, pero en cuidado básico sí que es importante esto. El triángulo de aproximación pediátrica es muy fácil, uno no necesita examinar el paciente, creo que se demora por ahí unos 5 segundos en hacer ese triángulo y uno puede identificar rápidamente qué paciente realmente está en una condición inestable que requiere atención inmediata, y por eso creería, por lo menos nosotros en nuestra guía de respuesta rápida de la clínica ya viramos hacia esto y quitamos toda la escala previa que nosotros teníamos. ¿Qué vamos a hacer después de que identificamos a ese paciente? Lo que nos sigue pues es reanimarlo, y reanimarlo no es esperar a que el niño esté en una parada cardíaca, respiratoria o cardiorrespiratoria, sino es iniciar inmediatamente el tratamiento. Si nos acordamos básicamente de forma obvia, muy gruesa, que es el choque, que es un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, pues lo que nosotros vamos a querer hacer en esa primera hora en urgencias es tratar de balancear esa alteración de la demanda que tienen los niños. Centrada en 3 puntos, la terapia con líquidos, el uso de vasoactivos y los antibióticos. Entonces, la reanimación hídrica, el doctor Fernández tiene una charla muy completa de eso más adelante, no vamos a alargarlo porque no es el objetivo de esta y podríamos hablar muchas horas de líquidos en choque, pero la terapia con líquidos sigue siendo una de las primeras líneas de tratamiento para los niños con choque séptico. ¿De qué va a depender cuántos líquidos, cuál ponemos, con qué velocidad, a quién sí, a quién no? De 2 cosas importantes que se las menciono a partir de ahora, y son si el paciente tiene realmente hipotensión o no, y si ustedes tienen UCI o no. Si uno está en un lugar muy lejos, muy perdido, los bolos de líquidos han demostrado que aumentan la mortalidad en todos los grupos de pacientes. Si yo tengo una unidad de cuidado intensivo, yo puedo ponerle, esperando la cama, muchos líquidos a ese niño porque luego el intensivista o el que esté de turno mira a ver cómo le saca todo eso que yo le puse, ¿sí? ¿Qué limitación tenemos? Que nosotros no podemos identificar ahí rápido en urgencias qué pacientes son respondedores. ¿Cómo identifica uno qué paciente responde o no y quién se beneficia realmente de la terapia? Es difícil. Muchos de los pacientes con choque séptico realmente no están hipovolémicos, excepto los pacientes que tienen choque séptico de origen gastrointestinal. Lo otro es que nosotros no podemos saber qué tanto realmente hay de permanencia de esos líquidos en el espacio intravascular, pero generalmente los que tienen una mejoría de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, después de 1 hora ya vemos que esos líquidos ya no están en ese espacio, y sí más o menos se han ido como al tercer espacio donde realmente no son útiles. Y algo muy importante es que se subestiman siempre los efectos deleterios de los líquidos que se usan sobre todo después de esa fase de reanimación.
Es ya bien descrito, está muy conocido que los líquidos en exceso aumentan las presiones de llenado a nivel ventricular, aumentan la presión intraabdominal, el agua extravascular pulmonar, favorece que haya más días de ventilación mecánica e incluso es un factor independiente que se asocia con mayor mortalidad de los pacientes que están en cuidado intensivo. Si uno resumiera rápidamente cuál sería la justificación para poner líquidos endovenosos a un paciente, sería el bloque de la mitad, donde ustedes ven que uno de los componentes del choque séptico es que hay disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de venodilatación y el retorno venoso de esos pacientes en general sí está disminuido, incluso cuando no están hipovolémicos. Entonces, si nosotros nos acordamos de la fisiología, 70, 80% de la volemia está en el continente venoso y pensando en ese bloque de la mitad, uno podría o algún paciente podría favorecerse de la utilización de líquidos. Esto solo pasa en esta condición. Aumentar el volumen sistólico solo pasa con estas dos condiciones que les puse acá. Uno, que el bolo de líquidos que yo ponga realmente aumente la presión media sistémica por encima de la aurícula derecha. Si no se mantiene ese delta, realmente el retorno venoso no va a mejorar y el efecto es más bien deleterio. Y lo otro, si ustedes se acuerdan de la curva de Frank-Starling, es que tanto el ventrículo derecho como el izquierdo deben estar en la zona dependiente. Si ya el ventrículo pasó de esa zona dependiente, ya es un paciente que no se favorece, no se beneficia de administrar líquidos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales para la administración de líquidos en niños? ¿Cuál es la propuesta? Y ahorita vamos a ver en qué se fundamenta. Individualizar la terapia, ya les dije dos parámetros importantes, uno, que el niño esté hipotenso, dos, que tengamos UCI o no la tengamos. Debe ser una reanimación guiada de acuerdo con la capacidad de respuesta a líquidos, que hay algunas maneras de objetivarlo tanto en urgencias y pues mucho más si el paciente ya está en la UCI, si tiene monitoría invasiva. Colocar bolos de líquidos solo a los pacientes que tienen choque e hipotensión y algo que se llaman mini bolos, que son de 5 cc por kilo, para optimizar y mantener la perfusión en el paciente no hipotenso. Siempre que uno pone un bolo de líquido, siempre que uno pone un vasoactivo, pues tiene que monitorizar y reevaluar siempre al paciente. De forma muy concreta y práctica, esta es la guía que nos trajeron en el consenso latinoamericano. Recuerden que siempre se utilizan y se recomiendan el uso de cristaloides balanceados. Como les había mencionado, esos dos puntos rojos señalan si el paciente tiene hipotensión o no, o si ustedes tienen UCI o no, y eso va a hacer que uno inmediatamente se vaya por un brazo o por el otro. Cosas importantes acá, bolos de 10 cc por kilo, bolos de 20 ya en realidad no están recomendados, salvo que ustedes estén reanimando niños con choque hipovolémico. Ese es un escenario que es distinto. Y para los otros niños, bolos de 5, pequeñitos, o en el que no está hipotenso y no tiene alteración de la perfusión, en realidad uno podría obviar incluso ese bolo de líquidos. ¿En quiénes considerar digamos como parar o no poner? En los pacientes que tengan evidencia de sobrecarga hídrica, en esos definitivamente no pongan. En un paciente cardiópata con falla cardíaca en el que llega edema pulmonar, que tiene hepatomegalia, es mejor no colocarlos. Y siempre pues que ustedes pongan los líquidos, monitorizar los efectos deleterios que en algunos pacientes en realidad pueden presentarse bastante rápido. La parte de abajo no la vamos a ver ahorita, la parte amarilla ya hablamos de esa parte en los vasoactivos. La segunda línea de tratamiento son los vasoactivos. Están indicados en ¿quiénes? Pacientes con choque persistente a pesar de adecuada reanimación hídrica. Es decir, seguí la guía, hice el algoritmo, le puse 2 bolos de líquidos, no mejora, creo que está bien reanimado y sigue con alteraciones en la perfusión o sigue hipotenso, es un paciente que se beneficia del inicio de vasoactivos. Siempre iniciarlos tempranamente en los pacientes con sobrecarga hídrica, entonces en esos olvidemos los bolos y más bien vámonos al soporte de una vez. Y hay algo que todavía sigue un poco en debate, digamos porque no tenemos muchos estudios clínicos y es cuál poner primero, adrenalina, noradrenalina o cuál pongo. En realidad, si nos vamos a la evidencia, los estudios clínicos han mostrado que solo hay estudios de adrenalina, entonces los de noradrenalina son de adultos, los de adrenalina son de los niños. Se los traje acá porque realmente tampoco son tantos pacientes. Son 2 estudios que comparan la dopamina versus la adrenalina para el manejo de los pacientes en choque séptico. El estudio de arriba, si ustedes ven la parte final, el desenlace de ese estudio fue mortalidad al día 28. Entonces realmente uno no evalúa ahí si el paciente reversó o no el choque.
en los desenlaces secundarios de ese trabajo, lo que se evaluó fue si el paciente tenía necesidad de otros vasopresores, si presentaba durante la hospitalización disfunción orgánica múltiple o si tenía infección asociada al cuidado de la salud. El segundo trabajo, que tiene más poquitos pacientes, sí fue un estudio que comparó realmente que tanto la adrenalina versus la dopamina producía reversión del choque en ese manejo inicial de urgencias, y lo que se encontró con las dosis que fueron diferentes. Si ustedes miran las dosis del primer estudio, utilizaron dopamina alrededor de 10, en el segundo estudio se fueron con dopamina hasta 20, la dosis de adrenalina en realidad fue igual para todos, de 0.1 a 0.3, y en el primer estudio se concluyó que la dopamina solo se asocia a aumento de la mortalidad al día 28 por muchas causas y aumento en las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y en el segundo estudio, que la adrenalina es muy efectiva para reversar el choque a las dosis que están ahí, 0.1 a 0.3. No se describen tampoco dosis más altas, más de 0.3, por lo menos en estos estudios clínicos. Estos dos estudios clínicos luego formaron parte de un metaanálisis que se publicó en el 2018, pero incluyeron un trabajo de neonatos. Por eso pues los de neonatos no los trajimos, porque ustedes saben que la dopamina en recién nacidos sí es un vasoactivo que se utiliza con relativa frecuencia. Entonces, volvámonos a nuestro algoritmo, la parte de la flechita roja. ¿En quiénes utilizarlos? Ya les dije cuáles son las indicaciones. Después de 40 cc por kilo, sea el paciente que está bien reanimado. En todo paciente que tiene signos de sobrecarga hídrica desde que llega es la indicación. Y luego nos queda es básicamente por cuál vía la vamos a administrar, si por vía intravenosa o por vía intraósea. La única diferencia en realidad en términos de efectividad, no hay ninguna diferencia. Se pueden utilizar por vía intravenosa central o periférica y es igual. La diferencia, para que ustedes la tengan en cuenta en el escenario de urgencias, es que la extravasación, que es uno de los efectos secundarios más publicados, que tampoco es tan frecuente porque es menos del 2%, pues pudiera ser como la limitante para poder usarla por ahí. Sin embargo, todas estas publicaciones que están del 2019 hacia acá han mostrado que la administración por vena periférica de vasoactivos como la adrenalina e incluso la noradrenalina es segura y lo podemos hacer en los servicios de urgencias. El uso de estos medicamentos por vena periférica dependerá de estos tres tópicos. En términos de seguridad, lo que les dije de complicaciones, en realidad las extravasaciones son menores del 2%. La concentración sí debe ser diluida y hemos encontrado como una variedad muy alta de la concentración que uno podría utilizar. Entonces les recomiendo como a los jefes de las unidades que lo acuerden con su químico, porque casi siempre es el químico farmacéutico el que le dice en esta concentración hasta esto nos vamos en periférica y de ahí en adelante nos vamos a catéter central. Idealmente no se deben administrar más de 6 a 12 horas por vena periférica, pero ese ya será el tiempo en el cual hemos obtenido un acceso venoso central. Y las dosis bajas de inicio han mostrado ser seguras y, como les digo, tanto la adrenalina como la noradrenalina podrían utilizarlas por vena periférica. En cuanto a los antibióticos, también hay una charla solo de esto. Importante de los antibióticos, iniciarlos en la primera hora en los niños con choque. Siempre un antibiótico, las guías recomiendan antibiótico de amplio espectro. Y vuelvo como al caso del bronquiolitis por sincitial. Nosotros sabemos que tiene un sincitial y muchas veces la pelea con el infectólogo es: tiene un Filmarray con sincitial, es un sincitial, ¿para qué le pone? Pero tiene adrenalina, noradrenalina, vasopresina, hidrocortisona, pues es un paciente que normalmente no vamos a dejar sin antibiótico. Ajustar siempre la terapia según el aislamiento y obtener cultivos sí se recomiendan todas las guías, pero la obtención de cultivos, sangre, secreción traqueal, líquido cefalorraquídeo, orina, nunca debe demorar el inicio del antibiótico. Y en los casos de pacientes con choque séptico hospitalizados que tengan un dispositivo, pues sí tener en cuenta tomar del dispositivo alguna muestra. En cuanto a la ventilación mecánica, voy a hacer acá rápido porque creo que nos quedan como 3 minutos. En cualquier fase del tratamiento, estas son todas las ventajas: previene la fatiga de los músculos respiratorios, disminuye el consumo de oxígeno metabólico y algo muy importante es que reduce la poscarga del ventrículo izquierdo. Ahora, no todos los pacientes en choque séptico deben ser ventilados apenas llegan a urgencias. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente que no se ha reanimado y que no ha alcanzado su equilibrio circulatorio haga una parada cardíaca en la mitad de la sedación para intubarlo, ¿sí? ¿Cuáles se indicarían como de entrada? El que llega en apnea, es obvio que nos toca intubarlo, el que ha tenido una mala respuesta a todo el tratamiento o que tiene deterioro de la función cardíaca o de la función respiratoria. Tener en cuenta que ese paciente que ustedes van a sedar
se recomienda, aunque no está estandarizado en las guías, que las dosis de los sedantes que ustedes usen es mejor usar dosis pequeñas y repetidas. Y lo otro es que ustedes traten de no poner sedantes a un niño que no le tengan una buena vena, que no le hayan pasado líquidos y ojalá que tenga ya una infusión de adrenalina puesta. Otras terapias, los corticoides, ustedes saben que están indicados para los pacientes con choque séptico refractario, en los cuales uno sospeche una insuficiencia corticosteroidea del paciente crítico asociada, sobre todo en esos que son, digamos, usuarios crónicos de corticoides. Las transfusiones, en esto sí que hay mucho debate, porque en las transfusiones no hemos llegado a un acuerdo de cuándo realmente ponerlas, pero sí está por debajo de 7 en el estable sí, y en el inestable dependerá de cómo esté para que uno decida transfusión de glóbulos rojos. Siempre vigilar la glucosa y los electrolitos y no se les olvide la monitoría. Me voy a ir a esta parte de las demoras en el tratamiento, porque en lo que uno evalúa de las guías y de sus paquetes institucionales hay cosas que uno debería siempre tener en cuenta. Uno, retardo en reconocer el choque, esa es la principal. Hay muchas de las personas que hacen los cuestionarios y dicen, ni siquiera lo reconocí cuando ya estaba hipotenso, me dijeron que estaba hipoglicémico, convulsionó, se nos pasó el paciente. Demora en conseguir un acceso vascular, y a esto nos vamos pues a lo que recomienda PALS, es lo que uno debería hacer. Escasez de personal de salud, y en este momento sí que adolecemos en todos los servicios de eso. Falta de protocolos, cuando no hay protocolos pues uno no puede realmente evaluar ninguna intervención. Déficit de traslado especializado, que también en nuestro país pues es un tema que tiene muchas aristas para poderlo ver, y un número restringido de camas en UCI. Estos son los mensajes clave. Siempre el choque séptico es una emergencia médica. El diagnóstico oportuno, basado en la historia clínica y el examen físico, permite que uno haga una intervención rápida, y esa terapia en la primera hora, guiada por su guía de práctica institucional, va a hacer que volver el paciente al equilibrio circulatorio disminuya las tasas de mortalidad en UCI. Agradezco a la gente que está en urgencias, mis compañeros pediatras, las enfermeras, las terapeutas, porque ellas hacen que un niño que llegue como el del lado de allá, después de una buena reanimación en la primera hora, y que se pueda ubicar rápido en una unidad de cuidado intensivo después de unos días de UCI, salga como salió este bebé. Muchas gracias.